Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 1 de un estudio corto del libro de Ruth. Ruth es una historia en el tiempo de los jueces. Los tiempos de los jueces es el tiempo tal vez más triste en la historia de Israel en la Biblia. La gente no buscaba a Dios a menos que hubiera un problema y sufrimiento y clamaba a Dios, pero no buscando a Dios para amarlo y seguirlo. Israel vive en una crisis constante, de una crisis a otra, como muchas personas hoy día. Había opresión, apostasía y sobre todo una falta de liderazgo bíblico, liderazgo por hombres y mujeres de Dios, y el resultado fue opresión y apostasía. La historia comienza en Belén de Judá. Belén, ya sabemos dónde nació Jesucristo. Se mueve al país de Moab y regresa a Israel. Los temas principales son la fidelidad de Dios, la lealtad y el amor y la redención. Entonces, la redención, el libro de Ruth es una sombra de nuestra redención en Cristo. Vamos a ver muchos tipos. Y Ruth, una moabita, llega a ser parte del linaje del Mesías Jesucristo, a pesar de lo que dice Nehemías. Y más adelante, al final del estudio, voy a citar Deuteronomio. En Nehemías 13:1 dice así: Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces, ella, moabita, según lo que decía la ley, no tenía derecho a entrar en el pueblo de Dios. Y como dije, vamos a comentar más de eso más adelante. Un vistazo del libro, vemos 4 cosas principales. La resolución del amor de parte de Ruth, la respuesta del amor, lo que le pasa resultando de sus decisiones, la petición y la recompensa del amor. Y en este estudio vamos a usar la Reina Valera revisión 1960. Entonces vamos a comenzar con los primeros 2 versículos de Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ok, es sencillo ver esto. Elimelech se pasa a vivir en Moab con su esposa y 2 hijos, por la sequía y el hambre que estaba en Judá. Entonces un hombre tratando de cuidar a su familia toma una buena decisión. Ok, versículos 3, 4 y 5. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años.
Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se muere Elimelech y deja a Noemí como viuda. Sus 2 hijos se casan con unas moabitas, porque solamente había moabitas. Y después los 2 hijos mueren, que es un problema para Noemí, porque en la tradición de Judá, de los judíos, cuando muere el marido, los hijos tienen que cuidar a su mamá, a la esposa del difunto. Pero en este caso, los hijos murieron, su marido murió, y ella estaba en otro país. Entonces se siente desamparada. Ella guarda este sentido muy dentro de su alma, aunque vamos a ver que no era un sentimiento correcto por muchas razones. Ok, sigamos, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Sería marido nuevo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Entonces, al oír Noemí que se terminó la sequía en Israel, va de regreso, pero le dice a sus nueras que se queden y busquen maridos nuevos. Es obvio que esas 2 mujeres, las nueras, querían mucho a Noemí, y por eso habían hablado de regresar con ella a otro país. Pero ella también las quería, y quería protegerlas y quería cuidarlas también. Entonces, vamos a ver esto en el versículo 11. Bueno, del 11 al 15. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella está comentando que todo esto, todo lo malo es de Dios, como pensamos nosotros muchas veces. 14. Y ella alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Entonces Noemí está explicando por qué que no habría tiempo para esperar más hijos. En la tradición de ellos, y vemos esto en una parábola de Jesucristo, una pregunta que le hicieron los fariseos, y también en Génesis, la historia de Judá y Tamar, la costumbre era, si muere un hombre casado con una mujer, esa mujer tenía derecho de casarse con un hermano
del difunto otro hijo. Era costumbre de ellos. Y vemos el problema con Judá y Tamar, porque ella se había casado con 2 hijos de Judá y los 2 murieron, y Judá no quería que su próximo hijo muriera. Es una historia larga, pero fue por esa ley de ellos. Entonces Noemí dice que no hay tiempo. No hay tiempo para eso. Ustedes ya son grandes y no tengo otro hijo. Aun si quedara embarazada hoy mismo, habría tiempo para esperar para que sea grande el niño, y no. Entonces les dice que vuelvan a la casa de su madre y que busquen otro marido. Y como mencioné, y vamos a ver mucho en los próximos versículos, Noemí piensa que Dios está en su contra. Pero ella no puede ver el cuadro entero, el cuadro grande, no puede ver los propósitos sobre el tiempo de Dios. Ella solamente ve su sufrimiento. Y muchas veces somos así nosotros. Ok. Por alguna razón, Ruth está resuelta a regresar con ella. Vamos a ver esto 16 hasta 18. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces Ruth dice, es curioso porque muchos se preguntan por qué Ruth estaba tan pegada a ella, porque la quería mucho. Puede ser. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de siempre analizar las cosas del punto de vista humano, sin tomar en cuenta los propósitos de Dios. Entonces yo opino, y solo es mi opinión, que Ruth sentía algo de Dios dentro de su alma, que la movía a regresar con Noemí sin saber. No es que ella supiera, ya voy a Israel y voy a tener mi marido y voy a ser una mujer en el linaje de Jesucristo. No sabía nada, solo un momento, opino yo, de que ella debía de seguirle a Noemí hasta Judá. Muchas veces tenemos que entender que Dios nos habla en voz suave sin darnos todo el plan, sino el sentir de qué paso dar en el futuro próximo. Bueno, sigamos 19 hasta el final del capítulo. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ve, otra vez, está culpando a Dios, como si Dios la odiara. 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido 2 veces más? Está diciendo que Jehová ha hecho esto solo en contra de ella. Dios, sí, y vemos esto en el libro de Job. Dios permite la cosa, pero Dios no estaba en contra
de Noemí. Entonces las dos llegan a Belén al tiempo de la cosecha de cebada, y Noemí siempre convencida que está bajo la maldición de Dios. Y con esto vamos a entrar en el capítulo 2. Versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Ok, otra vez vemos la importancia de los parientes, de los familiares. Aún con la ley tenía que casarse con o la mujer podía casarse con un hermano. Y vamos a hablar más de esta ley más adelante. Ok, entonces, un pariente rico que se llamaba Booz, que significa en él hay fuerza. Esta palabra se usa también como redentor. Entonces, de este momento, nosotros podemos ver que va a tener una aplicación para nosotros. Booz es un tipo de redentor de nosotros. Él no va a profetizar cosas, él va a vivir su vida que queda como una profecía señalando a Jesucristo. 2 al 7. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me deje ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Por casualidad. No. El cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces la historia se complica un poco más. Ruth pide permiso a espigar, que era la ley para ayudar a los pobres, o sea, una ley excelente porque los pobres tenían que hacer algo y los ricos tenían que darles espacio para hacer esto. Vamos a leer unos textos rapidito para respaldar esto. Levítico 19, 9 y 10. Dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová vuestro Dios. Y Deuteronomio 24, 19. Dice así: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayan dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimie tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, hay mucho más que decir sobre eso. El plan de ellos para ayudar a los pobres no solamente era entregarles cosas, sino
dejar que ellos con dignidad tuviera su comida. Ok, Ruth llega al campo del pariente redentor Boaz. Y vamos a explicar más, pariente redentor. Para que sepan, nosotros tenemos un pariente redentor que se llama Jesucristo, que es pariente de nosotros porque fue hecho humano. Y la pregunta siempre es, ¿por casualidad? Hay que recordar que las casualidades en el libro de Esther, cuando por casualidad Mardoqueo salvó la vida del rey, por casualidad el rey una noche cuando no podía dormir oyó lo que había Mardoqueo, por casualidad el rey le hizo a Esther, la reina. Las casualidades en la Biblia siempre para mí son indicaciones de que el Espíritu Santo está trabajando. Y también Ruth era muy trabajadora. Bueno, vamos a leer unos versículos más y después terminar para el día de hoy. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Entonces Boaz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vaya a espiar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Que nos explica algo de los trabajadores. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella es trabajadora y del momento que Boaz la vio, él comenzó a protegerla. Otra casualidad. Yo creo que Boaz, tenía una vida feliz, pero yo creo y opino que había una guía del Espíritu Santo en esto. Bueno, entonces le da toda la libertad, Boaz, de trabajar en el campo. ¿Por qué será? Vamos a ver más adelante en la próxima lección. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo, que siempre está trabajando a favor de nosotros, pero no solamente para nosotros, para que tengamos cosas, sino para establecer su reino. Que nosotros seamos fieles a ti, que entendamos que no entendemos todo y podemos seguirte con fe sin entender, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.